Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Todavía estamos digiriendo lo que ocurrió el día domingo con este plebiscito, sobre todo de la perspectiva de la participación de las personas, de los resultados. Y bueno, nuestra columnista, sí, porque hoy día nuestra columnista va primero, nos hace la siguiente pregunta. ¿Podría la neurociencia ayudar en la búsqueda de un diálogo ciudadano, sobre todo en tiempos de tanta polarización y de posturas que parecieran no converger en ningún punto? Bueno, esa es la pregunta que nos viene a responder Jacqueline Sepúlveda, a quien ya vemos conectada en nuestro locutorio virtual y a quienes ustedes van a escuchar a través de nuestras frecuencias. Bienvenida, Jacqueline. Hola, Jacqueline, buenos días. Buenos días, Leslie. Ángela, pero la expectativa la elevaste mucho, Ángela. Voy a tratar de conversar un poco sobre la neurociencia y el aporte al diálogo ciudadano. Así es que tuvimos un fin de semana muy intenso, claramente, donde el domingo la opción rechazo se impuso y quizás lo más relevante de eso que fue una jornada democrática ejemplar. Creo que eso tenemos que destacarlo, con mucha participación, una alta participación, pero sin embargo quedaron algunas heridas, como en estos procesos siempre quedan algunas heridas profundas, y eso genera un ambiente de polarización. Ahora, tal como lo planteó Ángela al comienzo, ¿no es cierto? En muchos países alrededor del mundo se vive una intensa ola de polarización política y Chile no es la excepción. Lo hemos estado viviendo, los que tenemos algunas redes sociales también sentimos que hay una especie de agresión entre los buenos, los malos, de búsqueda de culpables. Entonces, la verdad que a mí me interesó mucho el tema por el área en la cual me desenvuelvo y dije, bueno, ¿cómo la neurociencia puede aportar a esto? ¿Cómo existe alguna evidencia científica que muestre cuál es el comportamiento cerebral de estas personas? Y encontré un trabajo muy interesante que quiero compartir con ustedes y que de alguna manera nos permite entender desde las bases neurocientíficas, neuroquímicas, el comportamiento cerebral de personas que tienen diferencias políticas grandes. Así que yo creo que es interesante, espero que sea un aporte, especialmente lo que me refería de un comienzo, cómo eso puede ayudar a encontrar este diálogo que tanto nos hace falta. Ahora, ¿cómo se llega a esto? La verdad que hay un estudio que se publicó en septiembre del año 2020, publicado en una revista de alto nivel, que es el PNAS, que es la revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Y ellos demostraron, miren qué interesante, lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla. Ellos demostraron que grupos de personas que piensan políticamente muy diferente también cambia la conducta cerebral en ciertas estructuras cerebrales. A mí eso me pareció fascinante porque es el primer estudio que existe al respecto. ¿Cómo lo hicieron? Y que de alguna manera uno podría encontrar la analogía a lo que podría estar sucediendo en nuestro país. Bueno, estos son unos investigadores de 3 prestigiosas universidades, la Universidad de Berkeley en California, la Universidad de Stanford y la Universidad Johns Hopkins. Ellos analizaron por resonancia magnética funcional el cerebro mediante un experimento en el cual separaban 2 grupos de personas, esto fue en Estados Unidos, los conservadores y los liberales. Y a ambos grupos de personas se les hizo ver videos vinculados con un problema que en ese minuto, en ese instante, bueno, sigue siéndolo, pero en ese instante era muy álgido y que guardaba relación con el problema de los inmigrantes. Entonces, ellos vieron el video, por ejemplo, que mostraba escenas de la construcción del muro en la frontera de México. ¿Se acuerdan de eso? Que era como la bandera de lucha de Trump. Entonces mostraban esos videos, se los mostraban a ambos grupos y también mostraban esos videos e información sobre esta política que levantó Barack Obama con respecto a apoyar a los niños migrantes que habían llegado a Estados Unidos. Entonces eran como 2 posiciones completamente divergentes. Por un lado, un grupo, ¿no es cierto?, de conservadores
que se oponían fuertemente a esas fuerzas migratorias, y por otro lado el grupo de los liberales que apoyaban, ¿no es cierto?, cierto grado de migración con este programa DACA de Barack Obama. Entonces, dicho eso, ¿qué encontraron? Y aquí viene lo interesante. Es súper interesante, de verdad que da como para conversar por mucho rato. Ellos encontraron que frente a una misma información, el cerebro en general reacciona de manera igual en ambos casos, ¿ya? Y para que quede un poco claro, es que hay que imaginarse como una línea base en donde el cerebro oscila, ¿ya? Pero de manera general, es decir, un estímulo visual, auditivo. Llevémoslo, por ejemplo, a una campaña, a alguien que está contando alguna historia, que está haciendo un show, un evento. En ambos casos, el cerebro va a reaccionar igual. Pero aquí viene la diferencia, y que es importante. Cuando se toman temas que están vinculados con aspectos morales o valóricos, cambia radicalmente los cerebros de las dos tendencias políticas. Por ejemplo, en el caso de, y en una estructura muy específica que es tremendamente relevante, que es en la corteza prefrontal dorsomedial, la corteza prefrontal. En esa estructura se provoca un cambio que es completamente diferente entre el pensamiento liberal y el pensamiento conservador. Y primera cosa, eso es un gran hallazgo. Si bien estos investigadores van a proponer hacer estudios con otros temas que también son altamente divergentes, ellos demuestran que efectivamente, frente a un mismo mensaje, vamos a poner, por ejemplo, la propuesta de la nueva Constitución, las personas que tienen una tendencia reaccionan de una manera, su cerebro se activa más cuando hay mensajes que son de carácter moral o de carácter valórico o patriótico, a diferencia, por ejemplo, de los liberales. Ahora, eso que se encontró, que si bien es preliminar, uno podrá decir, ¿por qué es importante? Bueno, primero porque es el primer hallazgo. Segundo, porque se logra demostrar dos grandes cosas que ahora son importantes. Que sí existe un sesgo político, ya que las personas que realmente están muy convencidas de una ideología, a veces se hace muy difícil, por la estimulación que tú quieras, de que inclusive intenten iniciar un diálogo. Eso es súper importante. La segunda conclusión que toman estos investigadores es que dependiendo del mensaje e incluso las palabras, y aquí los profesionales del área de la comunicación tienen mucho que decir y probablemente mucho más que yo, ustedes, y me van a apoyar en eso, es que dependiendo del mensaje, inclusive la palabra, frente a una misma información, se puede generar un impacto completamente diferente. Ahora, ¿por qué esto yo lo consideré tan importante y me gustó mucho y lo leí con calma y lo traje con mucho cariño para ustedes? Porque esta polarización neuronal, esta es una polarización neuronal, se traslada también a esta polarización política. ¿Se fijan? Entonces, pero uno puede, que en estos minutos, ¿qué es lo que se requiere? A ver, escuchamos en la noche del domingo al presidente Boric decir, ¿no es cierto?, que en realidad Chile lo que va a necesitar es mucho cariño y respeto. ¿Se acuerdan que lo dijo el presidente Boric? Yo estoy de acuerdo con él, creo que fue un mensaje conciliador. Sin embargo, creo que no basta con eso. Yo creo que quizás si entendemos mejor las bases neuroquímicas de esta polarización política, también podríamos no tan solo tener campañas políticas menos agresivas, porque tuvimos una campaña relativamente agresiva, podría decir yo, sino que también podríamos encontrar el necesario camino al diálogo. Entonces yo creo que si cambiamos el lenguaje, si empezamos a leer un poco de la neurociencia, si empezamos a entender cómo las emociones pueden de alguna manera frenar un diálogo, o por otro lado, una emoción positiva puede de alguna manera favorecer el diálogo, es algo que yo creo que Chile necesita urgente en estos minutos. Yo creo que los medios de comunicación tienen mucho que hacer y mucho que decir, no sé si ustedes lo comparten, pero yo creo que tienen mucho que decir y mucho que hacer al respecto con lo que estamos conversando.
Jacqueline, ahí pareciera que, por ejemplo, en el caso de las noticias falsas, que son toda una estructura, pareciera que igual le aplican ciertos conceptos de los que tú nos mencionas, porque cuando se estudia este tipo de fenómenos, de las fake news o de estas noticias que no son verdaderas, tienen muchos elementos de poder, por ejemplo, causarte una emoción. Quienes te ayudan a poder identificarlas te dicen, oye, si a ti te está causando una emoción X, te enojo. Entonces, por lo tanto, ya quienes son expertos y quienes se dedican a crearlas, porque son creadas, a estructurarlas, le están aplicando un poco de conceptualización de lo que tú nos mencionas, de neurociencia, en el fondo, ponerle ciertos elementos para que desde la perspectiva neurológica nosotros también hagamos eco de eso. Pareciera que ellos nos llevan un paso ahí adelante al respecto, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay grupos que han estudiado esto previamente, quizás no han leído ese paper específico porque es muy reciente, pero claramente apelar a las emociones, pero a ver, aquí hay que diferenciar dos cosas, ¿ah? Dos cosas que son importantes. Una, la que tú planteas, siempre apelar a las emociones, el cerebro de manera, eh, o sea, para todos por igual va a sentir una estimulación. Eso es primera cosa. Pero en el paper que yo les menciono, cuando se toca un tema que genera mucha divergencia, podría haber sido, por ejemplo, por decir ahora, el artículo 1 de la Constitución que se iba a aprobar, la plurinacionalidad, por ejemplo, que generaba cierta divergencia. Eso, la emoción en ambos grupos, izquierda, derecha, en este caso liberales, conservadores, genera el mismo impacto a nivel global cerebral. Pero en la estructura, que es la corteza prefrontal, donde se toman las decisiones, donde se analiza de manera racional, la conducta es completamente diferente. Por eso que es delicado y por eso que es importante, ¿ya? Porque la zona límbica, que es la zona de las emociones, es una zona completamente distinta, en donde yo siento placer o siento aversión por algo, pero pasa. No es una zona que es la encargada de tomar la decisión. En cambio, la corteza prefrontal, que es la zona que integra la información, es la zona que recibe mucho estímulo, incluyendo, ¿no es cierto?, la de las zonas de las emociones, es la que a ti te va a permitir tomar una decisión. Y esa decisión va a ser, ok, en este caso lo que demostraron ellos, bueno, yo voy a estar en contra del movimiento migratorio en Estados Unidos, ¿ya? Pero marca la diferencia en posiciones tan extremas como es ser extremadamente conservador o extremadamente liberal. Son Jacqueline. estructuras cerebrales que te están de alguna manera mandatando qué conducta seguir. Y lo que demuestran además es que los temas valóricos para cierto grupo de posiciones más radicales, porque esto no está en el centro, de posiciones radicales, hace un sesgo tan grande que te impide el diálogo. ¿Y ahí cuánto influye en el fondo tus conocimientos y tu experiencia? Porque uno se va llenando a medida que va creciendo, se va llenando de conocimientos, de experiencia, y eso también un poco te va llevando a la racionalización de ciertas temáticas. Entonces, de acuerdo a lo que yo he vivido, racionalizo y me pongo de una postura u otra. Entonces, me imagino que eso también tiene que empujar mucho de este tema, ¿o no? Mi experiencia, lo que yo he vivido, lo que he aprendido, lo que me han inculcado en el fondo, ¿o no? Ellos se lo plantean así. Ellos lo plantean que hay factores, como lo que tú planteas, factores de vida, factores de diversidad, que hacen que tú tengas esa poca flexibilidad cognitiva. Eso se denomina flexibilidad cognitiva para, ¿no es cierto?, asumir ciertas decisiones. Ahora, por eso lo importante es la diversidad, la importancia de desde niño aprender a compartir con opiniones diferentes, para que no exista ese sesgo cognitivo, porque yo soy respetuosa, alguien puede ser de una línea u otra línea, pero lo que en Chile he visto que existe tan poca tolerancia a escucharse. No nos estamos escuchando. Entonces, por eso la importancia de que seamos capaces de, y eso lo plantea muy fuerte, las conclusiones del trabajo de estos investigadores dicen que la clave de esto es el mensaje de cómo nosotros entregamos
a una población diversa, para que no se distorsione, para que no sea frenado por un sesgo. Y eso hay que estudiarlo. Eso es neurociencia pura, pero sin apelar solo a las emociones. Las emociones, de alguna manera, te determinan una conducta rápida. Por ejemplo, también a propósito de la corteza prefrontal, que este domingo estuvo para los neurocientíficos muy ahí, porque para muchos se hizo eterno el domingo. Yo escuchaba o veía en redes sociales que decían, pero este fin de semana es eterno, cuando faltaba media hora, una hora para los conteos, era eterno. Ahí está nuevamente la corteza prefrontal, lo que se denomina la elasticidad del tiempo, que también está moldeado por el sistema nervioso central, que cuando tú sientes placer, el tiempo pasa volando, ¿sí o no? Sí. Cuando ustedes están felices y cuando están contentas, pasa volando. Yo las escucho a ustedes y me pasa volando el tiempo porque lo disfruto. Pero cuando estamos aburridos, cuando estamos tensos, cuando estamos muy preocupados, esa sensación de tiempo es completamente diferente a cuando sentimos placer. Y nuevamente es la corteza prefrontal. Y ahí viene lo que tú dices, Ángela, cuando hay emociones, porque esa estructura de la parte de esa corteza prefrontal está muy vinculada al hipocampo, que es la zona de la memoria. Entonces, cuando te evocan ciertas cosas que tú recuerdas placenteras, por supuesto que el tiempo pasa rápidamente, que es lo que a algunos les pasó probablemente el domingo, pero hay gente que estaba tremendamente estresada, que no durmió durante la noche del sábado o el domingo porque sentía que era eterno, ¿no es cierto?, esperar las 7 de la tarde frente al primer conteo. Entonces, retomando la neurociencia que yo tanto quiero, mi intención con esta columna era que, en base a la evidencia científica, pedirle a todas las personas que efectivamente vamos a comenzar un nuevo proceso, tratemos de terminar con estos sesgos políticos. Los que son muy de un extremo o de otro extremo, por favor hagamos el intento de conversar, porque sí se puede, pero si no hacemos ese intento de conversar, vamos a replicar este mismo experimento, nos vamos a aumentar ese sesgo político para uno u otro lado y finalmente vamos a terminar con un país aún más polarizado. Oye, interesantísima columna la de Jacqueline Sepúlveda, qué fascinante cómo se pueden ir explicando ciertos fenómenos que a veces uno cree que solamente van por una corriente, no, confluyen muchas aristas ahí y siempre es bueno poder revisarlos desde las distintas perspectivas. Oye, Jacqueline, nos están preguntando que dónde se puede encontrar este estudio o este paper para poder Sí, traducir. es PNAS año 2020, igual yo te lo puedo mandar o yo lo puedo poner en mis redes sociales, no hay ningún problema. Es público, se puede descargar y es una fascinación leerlo. Realmente es fascinante cómo desde la neurociencia uno puede hacer un aporte positivo a la construcción de un diálogo en nuestro país. Y Así sobre todo que porque van esos temas. no sigamos buscando culpables, no sigamos buscando culpables. De que por qué uno u otro caso, no, eso no es. Ahora buscamos soluciones y eso lo podemos apoyar fácilmente con la neurociencia. Así es que un abrazo grande a nuestros auditores, a ti, Leslie, Ángela, y espero que haber sido un aporte a la... No es un análisis político, porque eso yo no lo sé hacer, para eso hay personas expertas, es un análisis desde las bases neurobiológicas y neuroquímicas de la polarización política en el mundo. No, gracias a ti por Sí. venir con estos temas, Leslie. Sí, sobre todo porque en esa línea también son temas que uno ve que, claro, no son de un país solamente, ¿cierto? Sino que se repiten los temas que polarizan, ¿cierto? Van en cada país finalmente, claro, debido a su contingencia local, pero finalmente el gran tema valórico siempre son los que van polarizando y se repiten en todos los países del mundo, lo hemos visto en distintas elecciones además, ¿cierto? Así que ahí también está la respuesta con este paper, ¿cierto? Que nos trajo también a analizar hoy día Jacqueline. Oye, Jacqueline, gracias por acompañarnos y vamos a subir junto con tu columna a la web, vamos a subir el paper ahí para que nuestros auditores, porque tienes una fanaticada bien importante, siempre nos están Así preguntando parece. ahí. Sí, Le adelanto que los autores de ese paper van a hacer un estudio ya no con el tema de migración, sino con el tema del aborto. Así que noticia en desarrollo. Un abrazo a los auditores y a ustedes dos, que tengan un excelente día. a ti también, Jacqueline, Gracias. que tengas un excelente día. Oye, y quienes son fanáticos de la columna de Jacqueline Sepúlveda, ella habló de sus redes sociales, la pueden seguir a través de su Twitter, @JackieUdek, Jackie, CK,
Jackie Udek, para que puedan ustedes ahí seguirla, porque siempre está compartiendo temas súper interesantes. Nosotros cada 15 días la tenemos acá en Radio El Conquistador. Nos vamos a la pausa, ya retornamos con nuestro entrevistado.